En esta clase vamos a aprender singular and plural nouns. Vamos a aprender sustantivos singulares y plurales, cómo pluralizamos un sustantivo. ¿Estás listo? Muy bien, empecemos. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. For example, the dog is barking loudly. The dog is barking loudly. El perro está ladrando fuerte. ¿Cuántos sustantivos encontramos en esta oración? Solo tenemos uno, que es el perro. ¿Cuántos perros tenemos? ¿Cuántos perros están ladrando fuerte? Solo uno, el perro está. Entonces, esta oración dice que el perro está ladrando fuerte. Ahora, ¿cómo diríamos esta misma oración en plural? Si hay 2 perros, 3 perros, para pluralizar decimos de la siguiente forma. The dogs are barking loudly. Los perros están ladrando fuerte. Simplemente agregamos una S para pluralizar. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. There is a box on the table. There is a box on the table. Nos dice, hay una caja sobre la mesa. ¿Y cómo pluralizamos si hay 2 a 3 cajas? Entonces diríamos de la siguiente forma. There are boxes on the table. There are boxes on the table. Hay cajas sobre la mesa. Ya no estamos hablando de una caja. Estamos hablando de varias cajas. Pueden ser 2, 3 cajas. Ahora veamos un último ejemplo. The baby is crying in the room. The baby is crying in the room. El bebé está llorando en la habitación. ¿Cuántos bebés hay? Solo uno. Entonces dice el bebé está llorando en la habitación. Ahora, ¿cómo diríamos si hubieran 2 bebés llorando o 3 bebés? Decimos de la siguiente forma. The babies are crying in the room. The babies are crying in the room. Los bebés están llorando en la habitación. Como puedes apreciar en estos ejemplos, hemos transformado sustantivos a plurales de diferentes formas. En el primer caso, simplemente hemos agregado una S para pluralizar. En el segundo caso, aumentamos un ES. En el tercer caso, reemplazamos la Y por una I y aumentamos ES. Como puedes ver, son diferentes formas de pluralizar. Entonces, para ello existen algunas reglas para pluralizar los sustantivos. Entonces veamos esas reglas. El primer caso nos dice, a la mayoría de los sustantivos simplemente se añade una S al final. Simplemente vamos a añadir una S como en el primer caso. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, book, car, apple, dog, flower. Para pluralizar a estos sustantivos, simplemente vamos a agregar una S al final. Books, cars, apples, dogs, flowers. Con eso ya vamos a decir libros, autos, manzanas, perros, flores. Ahora veamos la siguiente regla. Nos dice, si el sustantivo termina en CH, SH, S, X o Z, agregamos ES para pluralizar. Entonces veamos. Por aquí tengo algunos ejemplos que terminan en CH, SH, S, X y S. Entonces, simplemente para pluralizar voy a aumentar la ES. Entonces, digo watches, brushes, buses, boxes, dresses. Entonces ya con esto ya diría relojes, cepillos, autobuses, cajas, vestidos. Ahora veamos la siguiente regla. Nos dice o nos menciona si el sustantivo termina en E, en la vocal E, solo agregamos una S para pluralizar. Así de sencillo. Si un sustantivo termina en E, por ejemplo, apple, tree, horse, house, simplemente vamos a agregar una S al final para pluralizarlo. Por ejemplo, apples, trees, horses, houses. Ya con esto diría manzanas, árboles, caballos,
casas. Ahora veamos la siguiente regla. Nos dice o nos indica lo siguiente. Si el sustantivo termina en O y le antecede un consonante, agregamos ES. Sin embargo, si le antecede una vocal, solo agregamos una S. Entonces veamos con algunos ejemplos. For example, hero, tomato, potato, buffalo. En este caso, por ejemplo, nos dice que si el sustantivo termina en la vocal O, efectivamente todos estos ejemplos terminan en O y le antecede un consonante. Entonces, efectivamente también son antecedidos por una consonante. Tenemos R, T, T, L. Entonces, simplemente para pluralizar estos sustantivos vamos a agregar una ES al final. Entonces diríamos heroes, tomatoes, potatoes, buffaloes. Ahora veamos otros ejemplos más. For example, studio, radio, video, portfolio. En este caso, por ejemplo, estos sustantivos terminan en O efectivamente, pero no son antecedidos por una consonante, sino por una vocal. Por ejemplo, por el I, E, I. Entonces, están antecedidos por los vocales. Entonces, en este caso nos dice, sin embargo, si le antecede una vocal, solo agregamos una S. Entonces, para pluralizar estos sustantivos, simplemente agregaremos una S. Studios, radios, videos, portfolios. Lamentablemente ahora veremos excepciones, exceptions. Pero no te preocupes, don't worry, solo son dos excepciones que no cumplen esta regla. Por aquí tenemos photo y piano. Estos sustantivos son antecedidos por una consonante, pero no vamos a aumentar una ES para pluralizar. Simplemente vamos a agregar una S para pluralizar. Entonces diríamos photos, pianos. Entonces, tener en cuenta estas dos palabras. Ahora pasemos a la siguiente regla. Nos menciona que si el sustantivo termina en y le antecede un consonante, reemplazamos a la Y por una IS. Sin embargo, si le antecede una vocal, solo agregamos una S. Esta regla es muy parecida a la regla anterior, pero tiene una diferencia. Entonces veamos. Por ejemplo, tenemos estos ejemplos. Baby, city, party, family. En este caso, todos terminan en Y, pero también son antecedidos por una consonante. B, T, T, L. Entonces, la regla nos dice simplemente tenemos que quitar la Y reemplazar por una IS. Entonces, para pluralizar, vamos a hacer lo siguiente. Para decir, por ejemplo, bebés, vamos a decir babies, cities, parties, families. Simplemente acá lo que hicimos es quitar la y aumentar IS. Entonces ya con eso estamos diciendo baby, bebé, babies, bebés. City, ciudad, cities, ciudades. Party, fiesta, parties, fiestas. Family, familia, families, familias. Muy bien. Ahora veamos otros ejemplos más. Estos sustantivos efectivamente terminan en Y, pero son antecedidos por una vocal. Boy, toy, monkey. Entonces nos dice, si le antecede una vocal, solo agregamos una S. Entonces, simplemente vamos a agregar una S. Diríamos boys, toys, monkeys. Entonces, simplemente de esta forma vamos a decir chicos, juguetes, monos. Muy bien. Ahora veamos la siguiente regla. Nos dice si el sustantivo termina en F o FE, se le reemplaza por des para pluralizar. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos wife, shelf, life, thief, leaf. Estos sustantivos significan wife, esposa, shelf, estante, life, vida, thief, ladrón, leaf, hoja. Esta hoja se refiere a la hoja de un árbol o planta. ¿Okay? Ahora, ¿cómo pluralizamos? Nos dice si estos sustantivos terminan en F o FE. Efectivamente, estos sustantivos
terminan en FE, F, FE, F, F. Entonces vamos a reemplazarlos por Bs. Entonces vamos a quitarlos y reemplazarlos. Entonces diríamos de la siguiente forma. Wife, esposa, wives, esposas. Shelf, estante, shelves, estantes. Life, vida, lives, vidas. Thief, ladrón, thieves, ladrones. Leaf, hoja, leaves, hojas. Muy bien, pero lamento decirte también que esta regla tiene algunas excepciones que tenemos que tener en cuenta. Y son los siguientes. Por ejemplo, chef, roof, believe, shift. En este caso, no vamos a reemplazar por una vez. Simplemente para pluralizar vamos a agregar una S. Entonces decimos chefs, roofs, believes, shifts. Entonces, simplemente para decir, por ejemplo, cocineros en inglés decimos chefs, techos, roofs, creencias, beliefs, jefes, shifts. Entonces, tener mucho en cuenta estas palabras. Ahora hablaremos de lo siguiente. Los sustantivos irregulares. Los sustantivos irregulares en inglés son aquellos que no siguen las reglas normales de pluralización. O sea, los sustantivos que vimos anteriormente son sustantivos regulares. Esos sustantivos siguen una regla para ser pluralizada. Ahora veremos estos sustantivos irregulares, que son muy distintos en su forma singular y en su forma plural. Pero no te preocupes, porque solo son unos cuantos. Entonces veamos. Por ejemplo, child vendría a ser niño, woman, mujer, man, hombre, person, persona, mouse, ratón, tooth, diente, foot, pie. Ahora, en su forma plural es muy distinto. Para decir, por ejemplo, niños, vamos a decir children. Para decir, por ejemplo, mujeres, vamos a decir women. Para decir hombres, decimos men. Ahora, para decir a un grupo de personas o gente, decimos people. Ahora, para decir, por ejemplo, ratones, decimos mice. Ahora, para decir, por ejemplo, dientes, decimos teeth. Ahora, para decir pies, decimos feet. Entonces diríamos child, niño, children, niños. Woman, mujer, women, mujeres. Man, hombre, men, hombres. Person, persona, people, gente o personas. Mouse, ratón, mice, ratones. Tooth, diente, teeth, dientes. Foot, pie, feet, pies. Muy bien. Ahora, por otro lado, también tenemos sustantivos que también son considerados irregulares porque no cambian tanto en su forma singular, tampoco cambian en su forma plural. Para decir estos sustantivos, tenemos que decir de una sola forma, tanto en singular y plural. Y estos son algunos. Sheep, oveja, sheep, ovejas. Deer, venado, deer, venados. Fish, pescado, fish, pescados. Moose, alce, moose, alces. Series, serie, series, series. Muy bien, hasta este momento ya aprendiste a pluralizar los sustantivos en inglés.